día vamos a hablar sobre un tema que es una importancia si ustedes revisan los libros de endocrinología, van a ver de que la diabetes mellitus de repente es el 60% o hasta un poquito más de las enfermedades en endocrinología. Entonces, hablar de diabetes mellitus, previamente a esto, es hablar del famoso síndrome metabólico. ¿Ya? Y cuando yo hablo de síndrome metabólico, ¿a qué creen que ustedes me estoy refiriendo? ¿Qué problema creen que hay en el síndrome metabólico? Porque ustedes cuando hablan de semiología me hablan de signos y síntomas. Los signos y síntomas hacen el síndrome. Entonces, cuando hablo de síndrome metabólico, ¿qué es lo que se le viene a la idea? Algo que tiene que ver con el metabolismo, ¿no es cierto? ¿Pero de qué? ¿Qué estará alterado? ¿Qué metabolismo? ¿Carbohidratos puede ser? No. Claro, ¿no es cierto? Carbohidratos, de hecho, pero no es cierto, es uno de sus fuertes. Otro, lípidos, también. Lo que dentro del síndrome metabólico no lo une muy bien es el tema del metabolismo de las proteínas. Supuestamente las proteínas están como que exentos dentro de este síndrome metabólico, están fuera de eso. Entonces vamos a ir conociendo algo sobre la historia más o menos de lo que nos habla del síndrome metabólico. Antes se le denominaba síndrome X también. Y el síndrome X viene porque habían varias ideas, ¿no?, de varios estudiosos con respecto a este síndrome, y como todos no tenían un consenso adecuado, entonces le pondieron inicialmente como síndrome X. Y eso seguramente en los libros antiguos lo van a encontrar todavía con ese nombre. Las primeras descripciones datan del siglo pasado. En el año 1977, ¿ya?, Haller es el que empleó el término síndrome metabólico. Y para él decía, ¿no?, de que una de las cosas que debería constar en este síndrome es la obesidad, ¿ya?, la diabetes mellitus, el hígado graso y la arteriosclerosis. A esta unión, ¿no?, de varias enfermedades, ¿no es cierto?, es la que Haller le dio el nombre de síndrome metabólico. Y hay una relación importante, ¿no?, entre lo que es la obesidad abdominal y la insulinoresistencia. ¿Se acuerdan la importancia, ¿no es cierto?, de medir el perímetro abdominal? Y eso que yo creo que la parte de semiología general se habla, ¿no es cierto?, de medidas, perímetros. En pediatría ustedes medirán, ¿no?, el perímetro abdominal, cefálico. Para fines del síndrome metabólico es importantísimo la medición del perímetro abdominal. ¿Y cuál es el perímetro normal en el varón y la mujer? ¿Hasta cuánto? Hasta 88 en el caso de la mujer y 102 en el caso del varón, ¿ya? Y eso, bueno, lo veremos luego en un gráfico para ver dónde es la medida que se debe hacer. Entonces, hay una relación fuerte entonces entre obesidad, o sea, el incremento del perímetro abdominal y la insulinoresistencia. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la insulinoresistencia con el aumento del perímetro abdominal? Está determinado, ¿no es cierto?, de que la grasa mala, que es sobre todo el LDL, ¿no es cierto?, es la grasa que le gusta unirse hacia el endotelio de muchas arterias, creando la arteriosclerosis. Justamente esta grasa nace del abdomen. Y por ese motivo que muchos nutricionistas seguramente les van a decir de que si tienes problemas de colesterol, triglicéridos, evita, ¿no es cierto?, alimentos de esa índole, por ejemplo, ¿no es cierto?, del ganado, ¿no?, del cuy, etcétera, etcétera, la grasa abdominal. ¿Por qué motivo? Porque ahí se concentra gran cantidad de este colesterol malo, entre comillas. ¿Y cómo así nace la insulinoresistencia? Nosotros nacemos, ¿no es cierto?, con un páncreas que está diseñado y creado para producir una insulina para un cuerpo determinado. Entonces imagínense que una persona tiene 70 kilos, ¿no?, y este páncreas produce insulina para esa persona de 70 kilos. Pero ¿qué pasaría si es que esta persona, ¿no es cierto?, a lo largo de los años duplica su peso? Entonces estamos hablando de 140 kilos. Entonces, en una primera etapa, ¿cierto?, el páncreas va a tratar de compensar, ¿no es cierto?, la demanda metabólica que tiene este cuerpo de 170 kilos. ¿Ya? Y en esta época, que es la época donde el páncreas trata de compensar, ¿no?, el requerimiento de la insulina en el cuerpo, es la que va a incrementar la producción de insulina en el cuerpo. ¿Ya? Y a este incremento, ¿no es cierto?, va a haber una hiperinsulinemia que puede durar meses, años, ¿ya? Y cuando ustedes hablan de diabetes mellitus, ¿no?,
cuando uno diagnostica diabetes mellitus, por lo menos han pasado 10 años ya para uno diagnosticar diabetes mellitus. 10 años en la cual la persona no se daba cuenta de que ya tenía, ¿no?, una disminución en la producción de la insulina. O sea, nosotros hacemos, ¿no?, el cuadro clínico de las 5 P's que ustedes ya conocen: poliuria, polipsia, polifagia, polineuropatía, prurito, cuando ya la función de pancreática por lo menos es el 10%, ¿ya? Ahí vienen los síntomas. Y antes de eso, ¿qué pasó? Cuando estaba en el 50%, 40%, la persona no tenía muchos síntomas. Y justamente por ese motivo es de que en algunos pacientes, para diagnosticar, ¿no?, una prediabetes, se le hace las famosas pruebas de tolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? Entonces, a esa época le llaman también la época de la luna de miel, ¿no es cierto? En la época de la diabetes, en donde el paciente no te da síntomas, el paciente come, ¿no?, lo que puede y lo que encuentra, ¿no? Entonces nadie se da cuenta. Como todo es felicidad, ¿no?, a esa época le llaman la famosa época de la luna de miel en la diabetes mellitus. Entonces, hay un momento ya en las cuales, ¿no es cierto?, la cantidad de insulina que hay en el cuerpo sobrepasa, ¿ya?, y se vuelve resistente. O sea, las células están tan sobreexcitadas por la acción de la insulina que finalmente se vuelven resistentes a la insulina. Una cosa medio paradójica, pero eso es lo que existe inicialmente en todo paciente con diabetes. Estas son las consecuencias finales, ¿no?, que veremos ya luego de un síndrome metabólico que no haya sido controlado como debe ser. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, ¿no es cierto?, cuál es el concepto de síndrome metabólico. Y dice: el síndrome metabólico es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como un factor de riesgo, ya escuchen bien, un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes, ¿ya? Entonces, cuando yo me refiero, ¿no es cierto?, a factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, me refiero a todas las enfermedades cardiovasculares que pueden haber en el cuerpo, empezando desde la cabeza. Los pacientes que tienen, ¿no es cierto?, síndrome metabólico tienen más riesgo a hacer accidentes cerebrovasculares. O sea, cuando yo hablo, mucha gente dice, no, derrame cerebral, eso no es así. Lo que se debe decir es el accidente cerebrovascular, que tienes de dos posibilidades, que puede ser isquémico, cuando una arteria se obstruye, ¿no?, y no hay pase sanguíneo, y el otro es el hemorrágico, cuando una arteria se rompe. Entonces esas dos posibilidades existen y es un factor de riesgo. Otro, a nivel de la retina, ¿no es cierto? Tenemos nuestra arteria central de la retina, que se divide, ¿no es cierto?, y forma como una especie de tela de araña dentro del fondo de ojo. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ver el fondo de ojo, van a ver ustedes la mácula densa, y por ahí cerca está el nervio óptico, y sale una arteria, que es la arteria central de la retina, y que se ramifica. Pacientes que tienen, ¿no es cierto?, factores de riesgo cardiovascular tienen más riesgo justamente de hacer obstrucciones a nivel de la retina, y como consecuencia de la obstrucción el paciente puede hacer desprendimiento de retina. Tienes otra cosa, vas bajando, ¿no es cierto?, y nos encontramos con las carótidas. El paciente que tiene síndrome metabólico tiene más riesgo a hacer estenosis carotídea. Y como ustedes se dan cuenta desde el punto de vista de semiología, el paciente está haciendo una estenosis. Cuando ustedes al auscultar, ¿no es cierto?, a nivel del cuello, en la parte anterior, lateral del cuello, encuentran un soplo, ¿no es cierto? Y es un soplo sistólico, ¿ya? Y que ustedes dirán, pero doctor, ¿cómo así diferencio que no sea un soplo de una estenosis aórtica? Ah, perfecto, te vas al foco del aórtico, ¿no es cierto?, que es el segundo espacio intercostal, y si en esa zona no hay ningún soplo, y solo el soplo es en la carótida, probablemente estemos hablando de un paciente que tiene una estenosis carotídea, ¿ya? Ahora, ¿y qué tiene que ver, ¿no es cierto?, cuál es la relevancia clínica de que un paciente tenga una estenosis carotídea? Y que el paciente puede hacer fenómenos isquémicos. ¿Por qué? Porque de acá, ¿no es cierto?, de la obstrucción, ¿no es cierto?, generalmente es un ateroma, se desprende una plaquita de ateroma y se va al cerebro, creando un accidente cerebrovascular isquémico. Vas bajando ya y te encuentras con el corazón. En el corazón es importante, ¿por qué? Porque el paciente que tiene, ¿no es cierto?, síndrome metabólico tiene más riesgo a hacer infarto agudo de miocardio. En todas sus variedades, o sea, no solamente infarto, pueden ser anginas, estables, inestables, ¿ya?, pero en general tienen mucho más riesgo con respecto al corazón. Con respecto al abdomen, ustedes dirán, pero el abdomen, ¿qué tiene que ver? Ah, ya. Algunos pacientes, ¿no es cierto?, con síndrome metabólico tienen más predisposición a hacer trombosis mesentéricas, ¿ya? Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que tenemos nuestra mesentérica superior, nuestra inferior, ¿ya? Y en algún momento estas arterias se pueden obstruir, ¿ya? Y al obstruirse entonces creamos una isquemia mesentérica, como si fuera un infarto de miocardio, ¿ya? ¿Y cuál es el cuadro clínico de este paciente? El paciente viene con un cuadro de una obstrucción intestinal, porque si no hay flujo sanguíneo, ¿no?, a nivel de tus arterias del intestino, entonces el paciente lo que va a hacer es un hílido adinámico, porque no hay una buena circulación, ¿no es cierto? Entonces el paciente empieza a necrosar sus intestinos, y el paciente se distiende y hace un hílido adinámico.
Y como se necrosa el intestino, ¿no es cierto?, el paciente puede hasta sangrar, porque la mucosa intestinal se vuelve tan muy débil, entonces el paciente muchas veces vienen por sangrados digestivos. Entonces muchas veces pacientes que tienen sangrados digestivos, dolor abdominal, distensión, ilio, piensen, ¿no es cierto?, en esta posibilidad que de repente estamos hablando de un síndrome de obstrucción intestinal como causa por una obstrucción de una isquemia mesentérica. A nivel de los miembros inferiores, ¿no?, en la parte de cardiología, de cardiovascular, ustedes han visto, ¿no es cierto?, las isquemias críticas. Cuando un paciente tiene isquemia crítica, el paciente ya te está comentando de que tiene dolor, ¿no es cierto?, cuando empieza a movilizarse, a caminar. Y a esto es lo que le llaman, ¿no es cierto?, la claudicación intermitente. Su mismo nombre, ¿no es cierto?, claudica. Claudica es, ¿no es cierto?, se detiene, ¿no es cierto?, se deprime el pobre paciente porque cuando está caminando le vienen los dolores en los miembros inferiores. Es como que le quemara eso. Y ustedes dirán, ¿pero por qué le queman? ¿Por qué? Porque como no hay una obstrucción, no hay una irrigación adecuada en las piernas, es el equivalente a la angina de pecho, ¿no es cierto? ¿Por qué hay el dolor? Porque no hay una obstrucción, ¿no es cierto?, en la arteria, y como consecuencia de esto, el metabolismo aeróbico normalmente que debería haber en el corazón y en las piernas, se vuelve anaeróbico. ¿Y qué sale del metabolismo anaeróbico? El ácido láctico, ¿no es cierto? Entonces, al haber el ácido láctico, el paciente se queja y que le quema, le arde, ¿no es cierto?, la planta de los pies. Entonces, cuando han llevado solamente cardiovascular, han escuchado solamente de la clasificación Fontaine, ¿ya? Porque hay dos clasificaciones. Una clasificación que es de Wagner, en pie diabético, ustedes lo saben, ¿no?, cuando hay una malformación anatómica, y la otra es la clasificación funcional. La clasificación funcional es la clasificación de Fontaine. Entonces el Fontaine te dice, mira, el paciente cuando camina 100 metros empieza su dolor en los miembros inferiores y claudica. Hay unos que tienen 200 metros, 400 metros y algunos inclusive en reposo. Es como si fuera una angina inestable, ¿no? El paciente está echado, no está haciendo nada y le está doliendo. El equivalente a eso es en miembros inferiores. Entonces, cuando me refiero yo a enfermedades cardiovasculares en general, ¿no es cierto?, me estoy refiriendo a esos términos. Y luego, ¿no es cierto?, es el tema de la diabetes, ¿no es cierto? Porque la diabetes es una enfermedad que previamente todos pacientes diabéticos, por lo general, han tenido que pasar por el síndrome metabólico. Porque como veremos más adelante, la diabetes habitualmente se asocia a hipertensión, a dislipidemia. Y es una constante. Van a ver ustedes familiares, vecinos que tienen diabetes mellitus, también se asocian, ¿no?, a hipertensión y a problemas de los lípidos. Y por ese motivo, dentro del screening metabólico del paciente diabético se le pide esos dos años. El síndrome X planteado por Gerald Reven, él decía, mira, que debería, para que sea síndrome metabólico o síndrome X, debería haber tres cosas. Uno es la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y la dislipidemia. Y ustedes dirán, pero si hablo de síndrome, yo debería hablar de signos y síntomas. Y acá no estás hablando nada de signos y síntomas, ¿no? Estás hablando de enfermedad, ¿no? Porque la hipertensión es una enfermedad, la diabetes es una enfermedad y la dislipidemia es una enfermedad. Por ese motivo yo digo que de repente este concepto de síndrome metabólico a la larga va a tener que ser modificado. Porque acá no estamos hablando de signos y síntomas, ¿no? O sea, finalmente estamos como que engañando al público hablando de síndrome metabólico, cuando en semiología nos enseñan a decir, no, eso es, ¿no?, síndrome, signos y síntomas, pero acá nada que ver. O sea, son enfermedades las que estamos hablando. Entonces, esa triada, donde la resistencia a la insulina, como les mencioné inicialmente, constituye el factor principal del mecanismo fisiopatológico, como también veremos luego. La etiología, ¿no es cierto?, la causa del síndrome metabólico no se conoce, dicen que es multifactorial, y la resistencia a la insulina, como dicen, juega el papel importante dentro de este síndrome. Hay algunos estudios, ¿no es cierto?, que nos dicen, ¿no es cierto?, ¿y quién es más frecuente, ya, el síndrome metabólico, en los varones o en las mujeres? Este cuadrito es basado de la estadística internacional, ya, a diferencia de la nuestra, que luego los comentaré, donde nos dicen, ¿no es cierto?, de que los varones tienen un poquito más de tendencia a hacer síndrome metabólico a la larga. Los varones empiezan más o menos, o sea, por lo general el síndrome metabólico empieza luego de los 20 años, acá está más o menos. Su pico máximo más o menos estamos hablando de los 40 a los 50 años. Y eso se ve, ¿no es cierto? Eso es más o menos, desde el punto de vista práctico, ustedes pueden darse cuenta. Termina la universidad, ¿no es cierto? Ya viene luego ya el tema del matrimonio, más o menos estamos a 25 años, empieza la barriguita, ¿no es cierto? Y si encima son, ¿no es cierto?, cerveceros, la barriga chelera. Entonces, mírense el perímetro abdominal y de repente estamos hablando, ¿no es cierto?, de que ya tienes un criterio por ahí de síndrome metabólico. ¿Ya? Y a eso si le unen, ¿no es cierto?, la vida sedentaria, con más razón.
Luego de los 70 años sí hay una pequeña caída del síndrome metabólico, y eso es natural, ¿no? ¿Por qué? Porque ya muchos abuelitos están postrados, ¿no es cierto? Su masa muscular disminuye, la alimentación no es tanto como en la vida, en la juventud, ¿no es cierto? Entonces ya empieza como que a caer, ¿no es cierto? Y ahí hay un cruce entre lo que es como se llama las estadísticas en relación al varón y la mujer, y como que cae. Entonces, ¿qué tiene que ver la grasa visceral? Es la que le mencionaba al inicio. ¿Ya? Tenemos acá la grasa visceral. Y esta grasa visceral lo que tiene es bastantes sustancias que son las adipoquinas. ¿De acuerdo? Y estas adipoquinas son, ¿cómo se llama? Sustancias que van a finalmente crear factores proinflamatorios y protrombóticos. Entonces, cuando hablo de proinflamatorios me estoy refiriendo, ¿cierto?, a toda esa cascada de la inflamación que ya más o menos conocemos. Y protrombóticos justamente porque esto explica esos fenómenos que les mencioné, ¿no es cierto?, de obstrucciones en diferentes partes del cuerpo, isquemias cerebrales, infartos cardíacos, ¿no?, trombosis mesentéricas, etcétera, etcétera. Protrombóticos, o sea, permiten, ¿no es cierto?, la agregación plaquetaria, le ayudan. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, se debe a la famosa insulinoresistencia, y esto es consecuencia de la hiperinsulinemia que ha habido a lo largo de los años del paciente antes de llegar a la diabetes. Esto lo que crea, ¿qué cosa es? Fibrinólisis o fibrinólisis, que es la destrucción del fibrinógeno y una disfunción endotelial. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, de que cuando un paciente tiene disfunción endotelial, ¿no es cierto?, hay más posibilidad de que el paciente tenga o se adhieran plaquetes en el endotelio dañado, ¿no es cierto? Entonces, al adherirse plaquetas al endotelio dañado, el paciente tiene todo el riesgo de hacer infartos agudos miocardios o accidentes cerebrovasculares. Entonces, por la disfunción endotelial. ¿Por qué motivo también? Porque al dañarse el endotelio, ¿no es cierto?, el endotelio lo que produce es el óxido nítrico. Entonces, como no hay óxido nítrico, entonces la arteria constantemente está en vasoconstricción y no hay una vasodilatación. Y probablemente esto sea la explicación por qué el paciente con síndrome metabólico hace hipertensión arterial, por la disfunción endotelial. Entonces, la epidemiología es más frecuente a la edad media, ¿no es cierto?, y aumenta con la edad, como lo han visto en la gráfica inicialmente. Esta es estadística, por ejemplo, del Perú, donde dice que es un poquito más común en las mujeres que en hombres, un poquito más frecuente. De hecho, ¿no es cierto?, han comparado el síndrome metabólico por un estudio que lo hicieron una nutricionista de la Universidad Cayetano Heredia, y ellos dijeron, mira, compararon, ¿no es cierto?, ¿dónde es más frecuente el síndrome metabólico? ¿Es en Lima o es más frecuente a nivel de la serranía? ¿Ya? Y se dieron cuenta, bueno, la conclusión de que en Lima era mucho más, ¿no es cierto?, la incidencia y prevalencia de pacientes que tenían síndrome metabólico en relación a la serranía. Y ustedes dirán, pero ¿por qué en la serranía es menos? ¿No es cierto? Más o menos sacan su cuenta y dicen, mira, a nivel de la sierra, ¿no es cierto?, las personas se dedican, bueno, a pastar su ganado, más actividad física, se quema más energía, mientras que en Lima, ¿no?, lo natural es carro para acá, ascensor, ¿no es cierto?, para subir al tercer piso, y todo eso más o menos explicaría, ¿no es cierto?, el tema de por qué motivo es un poquito más la incidencia y prevalencia a nivel de lo que es la costa y sobre todo Lima. Es más común en hispanos, no sé, que en caucásicos, en africanos y en asiáticos. O sea, de hecho, en hispanos es un poquito más. Y de hecho, la industrialización y la globalización aumenta su incidencia. Y eso es natural, ¿no es cierto? McDonald's, Burger King, hace 100 años o 150 años probablemente no habían existido. Entonces, todo esto está ocasionando, ¿no es cierto?, de que ya vayan aumentando, ¿no?, los casos. Los factores de riesgo, el sobrepeso, la obesidad. Ustedes se acuerdan de su índice de masa corporal, ¿no es cierto?, donde todos deberíamos tener entre 18.9 a 24.9. Ese es el promedio, ¿no es cierto?, de índice de masa corporal. Conforme aumente tu índice de masa corporal, tienes un factor de riesgo. La vida sedentaria, naturalmente. La diabetes mellitus, si es que el paciente, ¿no es cierto?, tiene antecedentes familiares de que tiene diabetes mellitus, alguien en la familia, sobre todo el tipo 2, ¿no es cierto?, entonces hay más posibilidad de que el paciente tenga síndrome metabólico. La lipodistrofia, por ejemplo, pacientes que utilizan medicamentos antirretrovirales, ¿ya? Dentro de los antirretrovirales tenemos los inhibidores de proteasa, que seguramente lo verán ya en infectología. Y estos medicamentos lo que crean es lipodistrofia, o sea, una destrucción de los músculos, del tejido adiposo, ¿ya?, y una movilización, ¿no es cierto?, de lípidos a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, a la larga hay una disminución de la grasa corporal, pero finalmente la grasa la que se acumula más es a nivel del torrente sanguíneo, y eso no es bueno, ¿no?, porque finalmente forman, pues, ¿no?, las placas de ateroma y eso es perjudicial para la salud.
Y todo esto, ¿a qué lleva? A envejecimiento, ¿no? Eso es más o menos un círculo vicioso que existe dentro del síndrome metabólico. Ahora, dentro de la fisiopatología, ¿qué existe? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que han encontrado en el síndrome metabólico? Una de las cosas es de que aumentan los factores proinflamatorios, ¿ya? Y de repente en sus clases ustedes ¿cómo se llama? De exámenes auxiliares que han visto, ¿no es cierto?, de que tenemos, cuando hay inflamación, hay incremento de la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva, que son los reactantes de fase aguda, ¿ya? Y como estamos quedando, ¿no es cierto?, de que el síndrome metabólico es una fuerte inflamación, ¿no es cierto?, en varias partes de nuestro cuerpo, entonces la proteína C reactiva está incrementada y es positiva, ¿ya? Y al incrementar esto también, ¿no es cierto?, se incrementan las famosas interleuquinas, sobre todo la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. Entonces, en algún momento el paciente que tiene incremento de la interleuquina 6 puede hacer fiebre, ¿no es cierto?, porque son los pirógenos endógenos. En la primera parte, cuando ustedes vieron, ¿no es cierto?, los signos y síntomas más importantes, vieron la fiebre, ¿se acuerdan? Y dentro de la fiebre, ustedes dijeron, mira, la fiebre puede ser por pirógenos exógenos, como las bacterias, los parásitos, los virus, y pueden ser también causadas por pirógenos endógenos. Y dentro de los pirógenos endógenos tienes la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Y estos podrían ser causantes justamente de fiebre en el paciente que tiene síndrome metabólico. Algunos otros señalan que, de hecho, no hay un estrés oxidativo, ¿cierto? Cuando hay estrés oxidativo significa de que el NADPH, o sea, la nicotinamida, adenina dinucleótido, todas estas sustancias, ¿no es cierto?, que son estresantes para el organismo están notablemente incrementadas. Y cuando se incrementan estos, entonces, ¿qué hace el cortisol? Se incrementa también porque es la hormona del estrés. Entonces, finalmente hay un círculo vicioso. Se incrementa también el ácido úrico. El ácido úrico, a la larga, muchos pacientes con síndrome metabólico podrían tener ¿qué cosa? Gota, porque finalmente si es que esto es muy crónico, ¿no es cierto? El ácido úrico, la hiperuricemia, te puede llevar a gota y otro es a nefropatía por incremento de ácido úrico. O sea, puede llevar a insuficiencia renal también como consecuencia del ácido úrico incrementado. Entonces, estas moléculas proinflamatorias, porque son proinflamatorias, producen lipólisis, angiogénesis de nuevos vasos, proliferación, difusión endotelial, como lo vemos al inicio, vasoconstricción, justamente si hay vasoconstricción, si hay disminución del óxido nítrico, entonces hay aumento de la resistencia vascular periférica, y eso es consecuencia, ¿no?, de que ya haya presión arterial en el paciente. Firinolisis y resistencia a la insulina. Entonces, acá tenemos, ¿no es cierto?, la sumatoria de varios factores que finalmente te llevan al síndrome metabólico. ¿Qué tenemos acá? Grasa saturada. ¿Dónde están estas grasas saturadas? Sobre todo en vísceras abdominales. El otro, el exceso de los carbohidratos. Si una persona consume carbohidratos más de lo debido, y yo les pregunto a ustedes, ¿y cuánta es la cantidad de carbohidratos normalmente que deberíamos consumir a diario? En porcentajes. El 60%, ¿no es cierto? El 60% es nuestra dieta normal, común y corriente, e inclusive esa dieta del 60% no se modifica en el paciente diabético. Pero ustedes dirán que, doctor, entonces el paciente diabético tiene que comer lo mismo, o sea, en porcentajes es lo mismo. La diferencia en el paciente diabético es de que ellos no deberían consumir carbohidratos de fácil absorción, ¿cierto? O sea, los monosacáridos. ¿Y dónde los encuentras rápidamente los monosacáridos? En las gaseosas, en los dulces, ¿cierto? Y algunas frutas como las guindas, guindones. O sea, eso es, pero realmente el porcentaje, ¿no es cierto?, de carbohidratos en un paciente diabético no debería cambiar, porque si tú lo bajas los carbohidratos a 15 o 20%, entonces el paciente diabético va a terminar en una desnutrición. El otro, el estrés, ¿no es cierto? El incremento del cortisol sérico, ya les dije, ¿no? Cuando hay estrés, sedentarismo, ¿no es cierto? Los alimentos procesados, ¿cierto? Mientras más procesado esté el alimento, más monosacáridos y por lo tanto hay más incremento de la glucosa. Los malos hábitos alimentarios y el azúcar refinado, ¿no?, que finalmente es un azúcar de rápida absorción. Entonces ellos tienen de hecho más riesgo de síndrome metabólico. Los principales componentes del síndrome metabólico, la obesidad central sobre todo, no es tanto periférica, ¿ya? Más que todo es la obesidad central. La dislipidemia, ¿ya? Y cuando yo hablo de dislipidemia, sobre todo, pues no tengo que ver con el famoso el LDL y el HDL. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que las abuelitas siempre nos hablan del colesterol bueno o del malo. O sea, cuando dicen el bueno nos estamos refiriendo al HDL, ¿no es cierto? Y el malo es el LDL, ¿ya? Y esto es malo, ¿por qué motivo? Porque esto tiene más predisposición a unirse al endotelio, este LDL. Si se une al endotelio, entonces más posibilidad de que forman placas de ateroma y obstrucción en la arteria.
alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, o sea, y en este caso estamos hablando de prediabetes. ¿Ya? Y hay un concepto importante sobre la prediabetes. Ustedes han escuchado solamente, doctor, ¿sabes qué? Me encontraron prediabetes. ¿Existe ese término o no? ¿O solamente diabetes, así sucesivamente? Como probablemente han escuchado solamente el preinfarto también. ¿La prediabetes existe? Sí existe y está normado. El máximo representante de diabetes, ¿no es cierto?, y de enfermedades metabólicas es la ADA, que es la Asociación Americana de la Diabetes. Cuando ustedes ya llevan endocrinología van a escuchar bastante sobre el ADA, ¿ya? Asociación Americana de la Diabetes. Y la Asociación Americana de Diabetes te dice, no, mira, primero ustedes tienen que saber reconocer la diabetes mellitus, y para lo cual hay criterios establecidos, según la ADA. ¿Cuáles son los criterios establecidos? ¿No es cierto? Que hay un cuadro clínico, ¿no?, compatible con diabetes. Poliguria, polidipsia, polifagia, o sea, cuadro clínico, ya. Luego tienes que tener una glucosa al azar más de 200, a otro criterio. Luego tiene que haber una glucosa, ¿cierto?, en ayunas, ¿ya? Y digo que es ayunas cuando la persona no ha comido nada durante 8 horas. Entonces, cuando no ha comido 8 horas, le tomas una glucosa y está más de 126, ¿ya? Es otro de los criterios también de diabetes. El otro es la hemoglobina glicosilada, que debería ser más de 6.5 para ser considerado diabetes mellitus. Y la otra, ¿no es cierto?, es la quinta, es el test de tolerancia a la glucosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo con el test de tolerancia a la glucosa? Le ofrezco 70 gramos de glucosa mezclados en 300 centímetros cúbicos de agua, ¿ya? Y le doy a beber al paciente. Entonces lo voy controlando a la media hora, a la hora, ¿no es cierto?, y luego a las 2 horas. Para hacer criterio diagnóstico de diabetes, ¿cierto?, tiene que haber más de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas, ¿de acuerdo? Entonces con eso ya tengo mis criterios diagnósticos establecidos de diabetes mellitus. Entonces cuando yo hablo de prediabetes, cuando la glucosa está entre 100 y 125, o sea, no llega a los 126, está entre 100 a 125, ya considerado un punto para prediabetes. Y el otro es la hemoglobina glicosilada. Si para el criterio diagnóstico de diabetes necesito 6.5 o más, ¿no es cierto?, en el caso del prediabético tiene 6.4 a 5.2 o 5.5 según algunos libros, ¿ya? Entonces ese es el prediabético, ¿ya? Y este prediabético, ¿no es cierto?, tiene, pues, ¿no es cierto?, a la larga, ¿no es cierto?, la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer diabetes. Por ese motivo lo que se tiene que hacer es controles periódicos, ¿no es cierto?, de la glucosa para ver que este paciente no debute finalmente con diabetes mellitus. Entonces es algo más de lo que es la fisiopatología del sistema metabólico, donde la resistencia a la insulina está acá, como dicen, ¿no es cierto?, es el egocéntrico de la enfermedad, donde hay un cuadro genético evidente, ¿no?, como en toda enfermedad, ¿no es cierto? Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver? Sí, pues la genética, ¿no? Hijos, hermanos, abuelitos, con problemas de este tipo de diabetes mellitus, sistema metabólico, tiene más riesgo. Diabetes mellitus que haya tenido, ¿no es cierto?, algún familiar, de hecho. Hipertensión arterial también como riesgo, por supuesto. Disfunción endotelial. Y cuando hay disfunción endotelial se refiere a que hay una inflamación, ¿no es cierto?, donde hay aumento de la proteína C reactiva, como lo mencioné, hay incremento del riesgo de trombosis, hay proliferación vascular, como le dije, y hay vasoconstricción. Y esta vasoconstricción es lo que me lleva a hipertensión a la larga. Hay dislipidemia, por supuesto, donde hay incremento, ¿no es cierto?, del LDL y una caída del HDL, que es el colesterol bueno. Y esto a la larga le puede llevar al famoso NASH. ¿Escucharon ustedes del NASH? ¿No es cierto?, que es la esteatosis hepática no alcohólica, ¿ya? El famoso hígado graso, que ustedes seguramente han escuchado hablar por allá en algún momento. Doctor, ¿sabe qué? Me sacaron una ecografía, ¿ya? Yo no tengo ningún síntoma, pero resulta que en la ecografía me he encontrado un hígado graso, ¿ya? Y el hígado graso justamente puede empezar así, ¿cierto?, como una simple inflamación. A la larga, esta inflamación te puede llevar a inflamación, ¿no es cierto? Por eso es la esteatohepatitis no alcohólica, ¿cierto? Por eso es el nombre del NASH traducido al castellano, ¿ya? Y a la larga esto te puede llevar a cirrosis hepática, ¿ya? Probablemente la segunda causa de diabetes a nivel de los Estados Unidos, y estamos hablando del NASH, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos ustedes saben, ¿no es cierto?, que hay gran cantidad de pacientes con obesidad mórbida, entonces ellos tienen más riesgo de hacer esteatohepatitis no alcohólica y por lo tanto cirrosis hepática a la larga. Dentro de las manifestaciones clínicas que va a haber en el paciente, ¿no es cierto?, es el aumento del perímetro abdominal, ¿no? No se olviden nunca, 102 en el varón, 88 en la mujer, ¿cierto? Ya, y vamos a avanzar un poquito, acá está. Y el perímetro abdominal, ¿cómo tienen que hacer ustedes? Agarrar una cinta métrica, ¿no es cierto?, porque es la única manera, no vamos a agarrar una cosa rígida, una regla, tiene que ser una cinta métrica, y la cinta métrica debería estar al nivel del ombligo, ya no se olviden, a nivel del ombligo, ya, y medir a nivel de esa zona.
Entonces, si tienes más de 102, perfecto, tienes todos los riesgos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la actividad cardiovascular, con el daño cardiovascular que va a haber. Entonces, el aumento del perímetro abdominal. El otro es la acantosis nigricans. Y ustedes han visto seguramente en algún momento la famosa acantosis nigricans, que es como si fuera, dicen, no, doctor, ¿sabe qué? Es como una mancha, como que no me hubiera bañado, ¿ya? Y estas lesiones aparecen sobre todo en el cuello y en las lesiones donde hay flexuras, hacia a nivel de las axilas, a nivel de la ingle, este tipo de lesiones. ¿Ya? Y esto es ¿cómo se llama? Es consecuencia de una hiperpigmentación, ¿no? Porque notoriamente, comparen lo de acá, como de acá está hiperpigmentada esta zona. Entonces hay una hiperpigmentación y cuando ustedes agarran esa zona de acantosis nigricans está un poquito más acartonado, más durita. Y eso es por el incremento, ¿cómo se llama? De una hiperpigmentación y el incremento de la capa córnea, ¿no es cierto?, de la piel. Eso también se incrementa, entonces por ese motivo está como duro, como cartón en esta zona, la acantosis nigricans. Se dice que el 70% aproximadamente de pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 encuentren, ¿no?, y busquen por ahí, ¿no es cierto?, en la época donde el paciente estaba, ¿no?, bien gordito, van a encontrar seguramente acantosis nigricans. Ya cuando se controla la enfermedad, ¿no?, cuando tú lo tratas con insulina, ¿no es cierto?, con medicamentos, probablemente la acantosis nigricans va a desaparecer o va a disminuir. El otro es la hipertensión arterial, como le dije, ¿no es cierto?, para lo cual tienen que tomar la presión, el tema de la glucosa, el incremento de la glicemia y las dislipidemias, que luego lo veremos también, ¿no? Solo para recordarles, ¿no es cierto?, que para tomar la presión arterial, ¿no es cierto?, el paciente tiene que tener unas condiciones adecuadas, no haber tomado café, no haber fumado cigarrillos, alcohol, y por lo menos 10 a 15 minutos antes de entrar a la consulta debería estar el paciente en reposo, porque si no, estás haciendo un falso diagnóstico de hipertensión arterial y de repente tratando a un paciente que no corresponde. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tiene que ver es la hipertensión. ¿Cuánto es el valor que lo veremos luego para ser considerado un síndrome metabólico? En la acantosis nigricans un poquito más de cerca, en la misma imagen. Este es el perímetro abdominal, ahí estamos tomando. La dislipidemia, ¿no es cierto?, es a consecuencia del consumo, ¿no es cierto?, de grasa exógena. Ahora, no solamente la dislipidemia tiene que ver con el consumo de grasa exógena, ¿no?, sino también hay hay pobres pacientes que tienen la famosa hiperlipidemia familiar o dislipidemia familiar o hipercolesterolemia familiar, seguramente la van a escuchar con ustedes. Esos pacientes ya tienen una normalidad en la producción, ¿no es cierto?, de los lípidos. O sea, ellos no comen nada de grasa, pero su cuerpo es una fábrica que está fallando y el poco carbohidrato que consume, ese carbohidrato lo transforma en grasa, ¿de acuerdo? Porque ustedes dicen, doctor, ¿sabe que yo me estoy cuidando bastante, ¿no es cierto?, de no comer grasas, pero consumo un montón de carbohidratos? Entonces, eso es un tema erróneo en el pobre paciente, en las cuales hay que tener que explicarles y decirles, ¿sabe qué, señora? Lo que tiene que hacer es consumir menos carbohidratos de lo que usted consume habitualmente, porque si no, lo va a transformar en grasa, ¿cierto? Y ahí vas a tener las complicaciones a la larga. Entonces, como este es un vaso sanguíneo, y miren, el colesterol malo acá está feliz de la vida pegándose, ¿no es cierto?, al endotelio, mientras que el colesterol bueno acá está barriendo, ¿no es cierto?, los lípidos, y eso es lo que hace, pues, ¿no?, en la práctica, desde el punto de vista simple, el colesterol HDL. Entonces, estos son los criterios diagnósticos, ya, finalmente, ¿no?, resumidos acá, de varios organismos, ¿ya? Tienes acá el ATP3, tienes la OMS, el ACE y la IDF, ¿ya? Acá están toda esta información, de hecho se lo voy a pasar para que ustedes lo puedan ver con más detalles, ¿ya? Son diferentes organismos, ¿no es cierto?, de salud que han dado sus criterios, ¿ya? Probablemente el que más se use sea el de la OMS y el ATP3, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen ellos para ser considerados síndrome metabólico? El triglicéridos tiene que ser mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, ¿ya? Y eso es dentro de los objetivos, ¿no es cierto?, los objetivos del milenio, ¿ya? Hace 2-3 años salieron los famosos objetivos del milenio en el paciente con síndrome metabólico. Y justamente dentro de los objetivos es mantener los triglicéridos menos de 150. Y ustedes dirán, pero no, ¿por qué no 160, 180, por qué no 200? Porque ya han hecho estudios y han visto, ¿no es cierto?, y han llegado a la conclusión de que cuando el paciente tiene más de 150, tiene más riesgo a hacer factores cardiovasculares, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, pero los triglicéridos también se pegan al endotelio, ¿ya? Los triglicéridos propiamente no se pegan mucho, lo que más se pega es el colesterol, pero el colesterol de pasito también le jala el triglicérido, entonces es un factor de riesgo más a favor para obstruir la arteria. Entonces no se olviden, triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro. Y en eso están de acuerdo todos, o sea, no hay nadie que esté en desacuerdo. El otro es el HDL, que, no sé, que el colesterol bueno, menor de 40, porque justamente si es bueno, se baja normalmente cuando hay un problema metabólico relacionado a la dislipidemia.
En varones es considerado, ¿no es cierto?, menor de 40, y en mujeres es menos de 50 miligramos por decilitro. ¿Ya? También están de acuerdo todos, ¿ya?, en general. Enseguida tenemos el tema de la presión arterial. Ustedes dicen, pero doctor, el valor normal de presión arterial que me han enseñado dice que hasta 140 sobre 90, ¿no? Ya, eso es el valor, como dice, no techo, ¿no es cierto?, para decir, yo sabe que este paciente es hipertenso, este es normotenso. Y antes de eso usted ahí la hipertensión tipo 1, ¿no es cierto?, la prehipertensión. Para fines de síndrome metabólico, lo han planteado como que la presión arterial debería ser mayor a 130-85 milímetros de mercurio. Y también las 4 instancias están de acuerdo con este tema, ¿de acuerdo? El otro, ¿no es cierto?, el tema de la insulinoresistencia, en las cuales, ¿no es cierto?, la OMS, pese a que dentro de la fisiopatología se hace un montón de hincapié sobre el tema de la insulinoresistencia, solo es el que, como se llama, el que le da un valor, ¿no es cierto?, dentro de los criterios diagnósticos, es la OMS. Muy bien, luego tenemos la glucosa en ayunas mayor a 100, ¿ya? Ustedes realmente cuando han visto su clase de diabetes han dicho, ¿no es cierto?, que para hacer criterio, les he dicho, debe ser más de 126, ¿no?, la glucosa en ayunas. En este caso, para síndrome metabólico, estamos hablando más de 100 miligramos por decilitro. O sea, más de 100 miligramos, pero menos de 125. El otro es la glucosa a las 2 horas, menos de 140. ¿Glucosa a las 2 horas de qué? De haberle dado como son 70 gramos de glucosa. Es como si fuera una prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces a un paciente le ofrezco 70 gramos de glucosa y le voy controlando a la media hora, ¿no es cierto?, a la hora y a las 2 horas. Para hacer criterio de diabetes, tiene que ser más de 200, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan de eso. Pero para que sea síndrome metabólico, con más de 140 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? El otro es la obesidad abdominal, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el perímetro abdominal. Ya lo saben, varones y mujeres, más de 102 y más de 88 en el caso de la mujer, están de acuerdo la ATP3 y la IDF. Y la otra es el índice de masa corporal. De hecho, ¿no es cierto?, si hay un incremento de la masa corporal, entonces el paciente tiene mucho más riesgo a hacer síndrome metabólico. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, en la OMS le pone la famosa microalbuminuria, ¿ya? Pero dentro del punto de la fisiopatología y todo lo que hemos hablado, como que la albúmina no le dan un peso importante y como que de repente solamente en la OMS le ponen como microalbuminuria. ¿Por qué motivo? Porque cuando un paciente empieza a hacer diabetes mellitus, ¿ya?, uno de los puntos importantes, ¿no es cierto?, y blancos que le encanta la diabetes mellitus, ¿qué cosa es? El riñón, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el riñón que ustedes conocen clásicamente, ustedes dicen, no, la proteinuria del síndrome nefrótico, ¿ya? Pero esa es la parte ya exagerada, extrema de la enfermedad, ¿ya? La idea no es llegar al extremo, la idea es diagnosticar, ¿no es cierto?, problemas recientes, ¿cierto? ¿Y cómo así? No le pedirán proteinuria, sino le pedirán microalbuminuria en orina de 24 horas, ¿ya? Y si esa albúmina está incrementada, entonces ya tienes también más riesgo para síndrome metabólico. Entonces, estos criterios establecidos y que les muestro acá, probablemente de acá en algunos años se modifiquen, ¿ya? Y esto que no sea ya una constante, que esta nunca va a cambiar, ¿ya? Así como los criterios de diabetes han cambiado, ¿ya? Como le digo yo al grupo, ¿no?, a mi grupo, cuando yo estaba estudiando medicina me decían que la glucosa, para ser considerado, ¿no?, de diabetes mellitus, era 140, el punto de corte en ayunas. Hoy en día es 126. Y les dije, ¿por qué motivo? Porque lo bajaron de 140 a 126 porque se dieron cuenta de que en ese rango, ¿no?, en ese grupo de pacientes, había muchos pacientes que todavía hacían complicaciones microvasculares y macrovasculares. Entonces, por ese motivo que dijeron, ¿sabe qué? Hay que bajarlo. Y hay un estudio importante británico que se llama el UKPDS, eso lo van a llevar solamente en endocrino ustedes, UKPDS, ¿ya? Y ese fue el documento en el cual dijeron, ¿sabe qué? Mira, hay que bajar a un valor de 126. A futuro, de repente, no sea 120 y eso ya será una historia que solamente lo veremos en un futuro próximo, ¿ya? Entonces, eso es en general, ¿no es cierto?, el famoso síndrome metabólico, ¿ya? Les he querido traer la parte más importante de lo que es el síndrome y demostrarle y hacerles un poquito de crítica, ¿no?, con respecto a que cuando uno habla de síndrome, ¿no es cierto?, piensa, ¿no?, en signos y síntomas, pero realmente lo que estamos hablando es de cosas que muchas veces tienen que ver con apoyo diagnóstico, ¿no? O sea, tienes la parte clínica como la presión arterial, pero de ahí lo demás realmente no es básicamente análisis clínico, para lo cual tendrás que sacar su colesterol, glucosa, triglicéridos, etcétera, etcétera, para hacer finalmente el diagnóstico de un síndrome metabólico. Muy bien, eso es todo por lo pronto y esperemos si